Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a compartir un tema bastante importante para todos. Justamente tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, pero en este caso referido a lo que son comercios, ¿no? Para ello vamos a iniciar una presentación, vamos a mostrarles y usted va a poder escuchar nuestra presentación y al finalizar esta presentación, que tiene un promedio de 40 minutos, 45 minutos, usted podrá hacer sus consultas a efectos de poderlas absolver. Bien, como le referí, estamos hablando de una ponencia en materia de seguridad y salud en el trabajo para las MIPES, pero referido al sector comercio justo en los tiempos de COVID-19. Muy bien, vamos a darle la presentación. Vamos a iniciar con el tema de siniestralidad. Eh, un momento, por favor. Aparentemente tenemos un problema, nos está evidenciando nuestra diapositiva. Muy bien. Y ahí tenemos nuestra diapositiva. Bien, tal como estábamos conversando, vamos a abordar este tema que es súper importante para que pueda conocerse acerca del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y propiamente de la seguridad de los trabajadores dentro de las MIPES, ¿no? Para ello tenemos que abordar la siniestralidad. Y hay una estadística, pues, para el año de 2011 hasta el 19, no se considera el año 2020 hasta el momento por dos motivos. Uno, porque aún no ha concluido el año y dos, debido a que es un año atípico, ¿no? Donde no se han iniciado aún las relaciones laborales presenciales en su totalidad. Y es probable totalmente de que a la fecha los resultados difieran para las estadísticas. Sin embargo, son considerados y son reportados de manera oportuna ante la entidad competente, que en este caso resulta siendo Ministerio de Trabajo. Para ello, pues debemos precisar que al menos han habido 174.620 notificaciones, de los cuales un 95% son considerados accidentes de trabajo no mortales y un 1% accidentes de trabajo mortales, quedando un 4% para incidentes peligrosos. Ahora, esta es una data solo referida para los que son accidentes e incidentes peligrosos. Accidente de trabajo, valga la aclaración. Para ello debemos entender de que al menos se ha proyectado, de acuerdo a las estadísticas, que hay un accidente mortal cada 2 días y 51 accidentes no mortales cada día, ocurriendo al mismo tiempo 2 incidentes peligrosos cada día. Sin embargo, para lo que es, en este caso, el sector comercio, se ha podido revisar desde el año 2012 hasta el año 2019 que al menos se reportan 15.604 accidentes de trabajo, en este caso no mortales, y el 1% que hace atención a 91 casos son referidos a accidentes mortales. Muy bien, entonces estamos en un rubro, en un sector en el cual sí existen accidentes de trabajo y lo más importante que también están ocurriendo accidentes de trabajo mortal, lo cual debe, en este caso, el empleador ser diligente y establecer las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de todos los trabajadores. ¿Y por qué lo referimos? Pues porque la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es aplicable para todo tipo de régimen, sea el régimen de la actividad privada, sea el régimen de la actividad pública, para las Fuerzas Armadas o trabajadores por la propia cuenta o por su propia cuenta. Asimismo, es importante precisar de que bajo el principio de prevención, todo empleador, en este caso, sea de la MIPE o no sea de la MIPE, debe ser responsable respecto a aquellos trabajadores que se encuentran dentro de sus instalaciones y aquellos que no teniendo un vínculo laboral se encuentran dentro de sus instalaciones también. En este caso,
tiene una responsabilidad compartida y en este caso habría que acotar pues de que el empleador tiene tres tipos de responsabilidades. Por un lado, la responsabilidad penal, por otro lado tenemos la responsabilidad civil y finalmente una responsabilidad administrativa, ¿no? Por la vía penal y civil corresponderá que un juez pueda dilucidar las controversias existentes y concluir posiblemente en una infracción o en su defecto que se libere de los cargos que se haya imputado. Por otro lado, tenemos la responsabilidad administrativa que estará a cargo de las entidades de fiscalización sobre la materia pertinente, ¿no? Si estamos hablando de materia laboral, relación laboral, pues en este caso corresponde a lo que es SUNAFIL o en los distritos, lugares que no exista SUNAFIL aún no se ha instalado, las direcciones regionales de trabajo o gerencias regionales de trabajo serán las responsables de este proceso de fiscalización y seguir en este caso lo que corresponde o lo que respecta al procedimiento administrativo. Por otro lado, debemos señalar que el Estado, a través de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783, busca promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Para ello, dice, yo como Estado voy a regular, a normar, a controlar. Sin embargo, a las empresas le otorga el deber de prevención. Es decir, como le referí con antelación, el empleador resulta siendo un garante. ¿Un garante de qué? De las condiciones de seguridad y salud de sus propios trabajadores. Sin embargo, también, además, se requiere la participación de todos los trabajadores y las organizaciones sindicales. ¿Por qué? Ahora, hay que precisar el por qué, ¿no? A pesar de que yo tenga uno, dos trabajadores, 4, 5, 100, 1000 trabajadores o más, corresponderá que también participen para tener un sistema de gestión adecuado, considerando que todo empleador debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y este también, frente a la coyuntura, deberá implementar un plan para la prevención del COVID, que esto pertenece a este sistema. Y para poder implementar un sistema de gestión, pues debemos considerar qué tipo de empresa soy. Si soy una MIPE, si soy una microempresa, una pequeña empresa, una gran empresa, si cuáles son mis niveles de exposición a los diferentes factores de riesgo o peligros y la cantidad de trabajadores. ¿Por qué? Porque para ello debo evaluar cuáles son los principales factores de riesgo para cada trabajador. Y ante ello, el empleador debe determinar cuáles son los controles que debe aplicar para poder prevenir los accidentes de trabajo. Y es por eso que él debe asumir su responsabilidad como líder del sistema de gestión y a través de este liderazgo que él asume, su compromiso, que es en este caso asumido íntegramente por él es totalmente responsable, no puede eximirse de su deber de prevención, puede o podría delegar facultades en este caso, ciertas funciones, ¿para qué? Para que de repente un servicio de seguridad y salud en el trabajo, que puede ser también puede ser a través de contratos, deban llevar a cabo, en este caso, propiamente la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Estamos hablando del servicio de seguridad y salud en el trabajo, que este servicio de seguridad y salud en el trabajo estaría compuesto en principio por un médico ocupacional o, en este caso, de acuerdo o en atención a la resolución ministerial 448, estaría a cargo de un licenciado en enfermería o un profesional de salud. Además, estaría a cargo de un especialista o, en este caso, responsable en materia de seguridad y salud en el trabajo, que puede ser o denominado, en este caso, analista de seguridad, practicante de seguridad, jefe de seguridad, gerente de seguridad, supervisor de seguridad, entre otros, que es parte del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Además, hay que precisar aquí que este servicio de seguridad difiere o es diferente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de acuerdo al número de trabajadores que yo tenga. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Para la participación de los trabajadores, yo les refería que era importante su participación y en realidad sí, es importante. Si yo no tengo si yo no
tengo como trabajador las miras a participar dentro de un sistema de gestión, es posible que termine lesionándome, sufriendo accidentes. ¿Por qué? Porque la seguridad es integral y es parte de todos. Ante ello, el empleador tiene la obligación de hacer ¿qué cosa? Hacerme consultas, informarme, o este en todo caso sería mi derecho, ¿no? A el recibir capacitaciones, como mínimo 4 capacitaciones al año, pero acotadas a las funciones que yo realizo, ¿no? Tenemos que deban convocarse las elecciones, como ya les había precisado hace un ratito, corresponde, si tengo menos de 20 trabajadores, deberé elegir un supervisor y para ello mis trabajadores deben votar a través de una elección o votación secreta y directa para poder elegir quién es mi supervisor y si tuviese de 20 a más trabajadores, elegir un comité de seguridad. Además, el empleador debe reconocer a esos trabajadores y colocar un distintivo para los miembros del comité. Asimismo, participan los trabajadores dentro de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles. En este caso, para que el empleador pueda cumplir a cabalidad con su responsabilidad y evitar accidentes de trabajo. Justo lo que le estaba precisando, ¿no? Para tener un comité de seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe contar con 20 a más trabajadores. Y si tengo diferentes sedes, en cada sede podrá contar con un supervisor o un subcomité de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al número de trabajadores. Si tengo menos de 20 trabajadores, es decir, de 1 hasta 19, corresponderá que deba elegirse un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, a veces nos consultan, pero ¿existe un medio idóneo para poder llevar este proceso del comité? En realidad, no hay una guía precisa que señale para el sector privado cuál es el paso a paso. Sin embargo, eh, existe una resolución ministerial número 148, que es del año 2012, emitida por el sector de trabajo, donde, si bien es cierto, es una guía para el Estado, ahí se establecen cuáles son los lineamientos para elegir al Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Por tanto, el empleador del sector privado puede acogerse a esta guía y puede ser utilizado bajo el mismo esquema. Ahora, ¿qué corresponde para el supervisor? Lo precisé, la norma no ha dispuesto nada en particular, por lo tanto, deberá seguir o corresponde que siga el empleador la estructura que ha precisado para el comité, ¿no? Dado a que es a través de votación secreta y directa. Y para ser partícipe, para ser miembro del comité, dentro de las MIPE, que están obligadas, porque la obligación es para todo empleador, corresponde de que los trabajadores como requisito deban cumplir principalmente con esos tres puntos, ¿no? El número uno que es referente a ser trabajador del empleador, es decir, un tercero, una persona que es locador de servicios no tiene una relación laboral con el trabajador, con el empleador. Por lo tanto, solamente los trabajadores serían los que participan del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ojo, que es posible que a veces pueda advertirse algún tipo de repente se esté llamando a una persona, a un locador como trabajador y pueda que se desnaturalice esa figura. Por lo tanto, si es un trabajador y yo le estoy pagando por recibos por honorario, corresponde que le incluya la planilla. Porque caso contrario, bajo el principio de primacía de la realidad, es posible que el empleador, en este caso el trabajador, eh, exija a través de su NAFIL la incorporación a la planilla y eh, puede el empleador terminar con una infracción. Otro de los requisitos es tener como mínimo 18 años de edad. Y para ello, pues, ya ha sido el segundo, en este caso, el segundo requisito, se puede decir que cerrado, ¿no? Totalmente preciso. ¿Por qué? Porque el tercero nos advierte que de preferencia debe contar con capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. O sea, nos está diciendo, sí o sí, debe ser mi trabajador el que quiere postular para comité o supervisor de seguridad o su comité. Sí o sí, debe tener de 18 años a más. Y de preferencia, facultativo, no lo obliga, debe tener capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto es a lo que conlleva tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, todo empleador de la MIPE también tiene la obligación de brindar una formación. Y justamente es brindar no solo formación, sino informar en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Ahora, vayamos a la información. Tenemos a la formación, perdón. Tenemos un trabajador que ingresa el día de hoy. En principio, ¿qué es lo que se debe hacer? Es que este trabajador deba contar con una inducción. Hay inducción general y hay una inducción específica. La inducción general estaría referida a lo que es los datos de la empresa, los datos generales del puesto. Sin embargo, si tengo una inducción específica, en este caso correspondería que deba brindarle cuáles son los principales o cuáles son sus factores de riesgos en el puesto de trabajo, cómo se maniobra cada equipo al cual le voy a otorgar, o de acuerdo al puesto que tenga, debo brindarle una orientación específica y señalarles cuáles son sus principales factores de riesgo y que va a recibir capacitaciones, entre otros que vayan acotados justo a la posición. Luego tenemos la capacitación. Como ya lo referí en un inicio, el artículo 35 de la ley 29783 precisa pues de que el empleador está obligado a brindar mínimo 4 capacitaciones en un año para el trabajador. Ahora, estas capacitaciones deben ser presenciales. Eso salió en el 2019, una modificación. No obstante, al día de hoy, dada la coyuntura, hay que revisar el decreto legislativo 1499, donde faculta, en este caso, al empleador excepciones para dar capacitaciones virtuales y capacitaciones presenciales, de acuerdo a lo que precisa su artículo 7, ¿no? Por otro lado, tenemos el entrenamiento, que corresponderá, pues si vamos a realizar un entrenamiento, corresponde que deba guardar las formas, guardar un distanciamiento social. Si vamos a realizar simulacros, entiendo que no debe haber aglomeración ahorita de personas si es que vamos a tratar de llevar un simulacro, por ejemplo, de sismo, ¿no? Pero sí podríamos realizar todo tipo de simulacros referidos a evacuaciones, entre otras cosas que permitan a un trabajador que se encuentra en ciertas circunstancias pueda salir evitando en todo momento el tema de la acumulación o que todas las personas confluyan a un mismo punto, ¿no? O en su defecto que deban, de acuerdo dentro de su plan, que deban ser aisladas, deban ser postergadas, cambiadas dentro del cronograma o del programa del plan de seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos la información. Luego, en este caso, el primer punto que habla sobre el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, precisemos aquí, toda empresa que tenga de 20 a más trabajadores se encuentra obligada a presentar este reglamento interno. Sin embargo, aquellas empresas que tengan menos, así sea de la MIPE, que tengan menos de los 20 trabajadores, pues me será facultativo. Sin embargo, hay empresas, microempresas, que brindan servicios a otras empresas y en este caso estas empresas les exigen una homologación y dentro de esa homologación le exigen el reglamento interno. La pregunta es, ¿estoy obligado? No, no estoy obligado a presentar el reglamento interno, pero si quiero pasar una homologación, es facultativo que pueda entregar en este caso este documento, ¿no? Porque no, en principio no estaría obligado. Luego tenemos que como información se debe entregar a todo trabajador la hoja de recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, es decir, adjunto a su contrato o por separado entregarle un documento donde le diga cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para que pueda desarrollarse de forma efectiva. Luego tenemos que el empleador tiene entre sus demás responsabilidades para mejorar el sistema de gestión. Por un lado, el reglamento interno de seguridad, que ya les se lo referí, es cuando tengo de 20 más trabajadores. Realizar las 4 capacitaciones, que ya también se los precisé, que pueden ser físicas o virtuales, en atención al decreto legislativo 1499. Que se deba juntar al contrato de trabajo las recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo, también lo hemos visto ahorita, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas tiene como obligaciones? Que tiene que brindar facilidades económicas, licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, tenemos respecto a los comités o supervisores de seguridad y salud en el trabajo. Ellos cuentan hasta con 30 días al año para poder ejercer su función. Es decir, va a dejar de laborar y va a ejercer su función como miembro del comité o como supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Esos 30 días que ha impuesto o ha determinado
la ley y su reglamento, no es una suerte de vacación, ¿no? O vacaciones, sino que corresponde que el empleador deba cumplir sus funciones como miembro del comité. Por otro lado, también tiene como obligación elaborar su mapa de riesgo. Y finalmente, en la actualidad, que se nos ha precisado de que el empleador, en este caso la persona jurídica, deba tener o debe elaborar su plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Y en adición a este plan que se encuentra referido dentro de la resolución ministerial 448-2020 MINSA, también debe observar, es decir, es una condicional, debe observar lo que refiere como lineamiento, como protocolo a su propio sector. Es decir, si yo si como empresa o persona jurídica tengo mis trabajadores, estamos realizando trabajo presencial, tengo la obligación de presentar mi plan porque se activó la fase. Dentro de las fases debo registrar mi plan, pero para ello debo recoger como requisitos mínimos lo que refiere la resolución ministerial 448 y en adición deberé revisar lo que refiere el sector pertinente. Y si el sector competente, el sector al cual pertenezco, no ha regulado nada, solo me quedo con las características o lo que ha delimitado esta resolución ministerial acotada o precisada hace un momento. ¿Cuáles son los principales riesgos de las actividades del trabajador? Entre los diversos factores de riesgo tenemos pues los físicos, los químicos, los ergonómicos o disergonómicos y los psicosociales. Por parte de los riesgos físicos pues tenemos lo que son ruido, iluminación, tenemos por parte química son los gases, los vapores, tenemos por ergonómicos el tema de lo que es manipulación de objetos. eh, Aquí vemos el tema de posturas, movimientos repetitivos, factores de riesgos psicosociales que correspondería, pues en este caso, o que conllevarían a un estrés. Y finalmente tenemos lo que son los riesgos biológicos. Y aquí dentro de ello contenemos a los virus, a los alimentos, animales que pueden contraer o tener virus, entre otros que nos permitan colocar como un factor de riesgo. Si nosotros analizamos esta lámina, el COVID se encontraría en este caso dentro de este caso, ¿no? Factores de riesgo biológicos. Sin embargo, dentro de una relación laboral no solamente está el COVID, sino están los demás factores de riesgo. Por lo tanto, corresponde que el empleador deba realizarlo de forma integral, deba hacer un análisis integral a efectos de mejorar la función del trabajador, que pueda mejorar las condiciones ambientales del trabajador, las condiciones eh, óptimas para que mi trabajador pueda ejercer su función sin necesidad de que ocurra algún tipo de accidente de trabajo. Ahora, dentro de este plan respecto al COVID, corresponde que deba considerar 7 lineamientos y dentro de los 7 lineamientos corresponde que deba tener, por un lado, lo que es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Es decir, aquí el empleador debe realizar una limpieza programada según como haya previsto limpieza y desinfección de su centro de trabajo antes de que ingrese el trabajador a laborar. Para ello, él establecerá dentro de su cronograma cuál es la frecuencia, porque eso no lo precisa la norma. Cada cuánto tiempo tiene que realizarse, cada una hora, cada 2 horas, eso lo va a establecer el empleador. Es posible que haga al ingreso, a la salida o al mediodía, y a la salida ya dependerá de la estrategia que asuma en el marco del cumplimiento de esta resolución ministerial. Adicionalmente, debe evaluar las condiciones de la salud de los trabajadores, tanto por parte de regreso, que significa, cuando hablo de regreso de un trabajador, estoy refiriéndome a un trabajador que nunca tuvo COVID, ni estuvo expuesto al COVID, ni tampoco fue sospechoso de COVID. Por lo tanto, él dentro de las 24 horas podría regresar a trabajar desde que se presente y se apruebe el plan. Reincorporación, estaríamos hablando de un trabajador que sí tuvo el COVID o en ese caso corresponde de que ese trabajador deba primero pasar pues ciertos días de descanso, de aislamiento, considerando que puede ser desde 7 hasta 14 días hasta presentar
días como asintomático. Cuando la persona es sintomática, tiene que haber pasado 14 días para que le den el alta médica, pero luego de ello tiene que estar mínimo 3 días como asintomático para que pueda reincorporarse, pero corresponderá también como gestión interna al médico ocupacional, al licenciado en enfermería, que pueda determinar cuál va a ser la modalidad de su trabajo al inicio, ¿no? Si va a ser remoto, si va a ser presencial, que considere ambientes ventilados, el uso obligatorio de la mascarilla, entre otras acciones pertinentes. Además, se tiene que considerar el lavado y desinfección de manos de manera obligatoria. Debe capacitarse, sensibilizarse a todos los trabajadores para que puedan evitar el contagio. Luego, todo esto tenemos dentro de la MIPE, ¿no? Tenemos que el empleador de la MIPE debe considerar las medidas de aplicación colectiva, en este caso, colocar de repente estructuras que permitan el aislamiento de las personas. Adicionalmente, lo que son medidas de protección personal, llámese mascarillas, protectores faciales, entre otros, de acuerdo a la determinación de los factores de riesgo que yo considere, a lo que yo considero dentro de mi hiper. ¿Por qué? Porque tengo que identificar todos mis peligros, evaluarlos y finalmente determinar cuáles son los controles que voy a aplicar. Y dentro de esos controles son los que yo debo aplicar, que debo considerar y ejecutar a efectos de evitar sanciones por la entidad competente. Luego tenemos por última instancia lo que es la vigilancia y salud de los trabajadores, que está a cargo pues del profesional de la salud, y este será quien se encargue de llevar propiamente un seguimiento efectivo, vigilar que los trabajadores no tengan los síntomas, llenar formatos, tomar temperatura, entre otras acciones que corresponde que el empleador pueda determinarlo. Me olvidaba algo del punto anterior, ¿no? Si bien es cierto que la norma señala que deben haber medidas de protección personal y para ello yo tengo que entregar los equipos de protección, en este caso las mascarillas. En este caso la norma no ha precisado cada cuánto tiempo tengo que renovar la mascarilla, sino que corresponde que el empleador debe otorgar, y en el marco del principio de la razonabilidad y proporcionalidad deberá otorgar estos equipos de protección para que el trabajador pueda estar protegido. ¿Qué otras obligaciones tiene en ese caso el empleador de la MIPE? Debe evaluar si es que el trabajador se encuentra dentro de las 4 categorías, ¿no? Si está con alta exposición al COVID, muy alto riesgo de exposición, mediano riesgo o bajo riesgo. En este caso, corresponde pues seguir de forma general este lineamiento. ¿Y qué nos dice? Si mi trabajador está con un nivel de exposición alta o muy alto al COVID, el empleador se vuelve obligado a tomar, en este caso, a aplicar las pruebas serológicas o moleculares. Por otro lado, si el trabajador tiene riesgo medio o bajo, el empleador no se ve obligado o no estaría obligado a pasar estas pruebas moleculares o serológicas respecto al COVID. Sin embargo, estaría obligado cuando en el sector competente, que puede ser salud o en su defecto en una fiscalización se exija a través de SUNAFIL, podría en este caso se vuelve ya obligatorio y debería aplicarle las pruebas según corresponda. Pero esto es en el marco general. Yo le refería, si mi sector refiere que debo aplicarle también a los que son de mediano riesgo, entonces tendría que aplicarle también a los de mediano riesgo. Y solamente correspondería a los de riesgo bajo o a los trabajadores que se encuentren con riesgo bajo de exposición al COVID, no tomarse los los exámenes de pruebas serológicas o moleculares. Esto es en cuanto a las pruebas serológicas. Por otro lado, todo empleador, en este caso de la MIPE, debe contar con estos documentos. Y justamente la ley le habla de un sistema simplificado, pero cuando habla de un sistema simplificado, pues solamente está abocándose a lo que son los registros. ¿Por qué? Porque le dice en la norma general, en este caso el reglamento, en el artículo 33 señala 8 documentos, 8 registros para la no MIPE. Sin embargo, en este caso la MIPE,
acoge solamente para la micro 3 y para la pequeña acoge 5 documentos o 5 registros que están dentro de la resolución ministerial 085 de 2013. Y es posible que cuando yo la busque la encuentre como 082, pero existe un fe de ratas que la determina como 085. Además, el empleador debe contar con la política de seguridad y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo le refería que era facultativo, de acuerdo al número de trabajadores. Si tengo menos de 20 trabajadores, resulta facultativo, pero si tengo de 20 a más trabajadores, se me vuelve una obligación este reglamento interno. Luego tenemos el hiper o hiper C, que todo empleador de la MIPE debe contar. Y aquí se van a determinar cuáles son todos los factores de riesgo que corresponden a cada trabajador y cuáles van a ser los controles que voy a ejecutar. Luego tenemos los mapas de riesgo, que aquí se van a considerar todos aquellos principales riesgos que se encuentran dentro del ambiente, ¿no? Luego tenemos la planificación de la actividad preventiva, en este caso todos los planes que tengan que ver con la actividad de prevención. Y tenemos por otro lado el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, que aquí está, se puede decir, es el cronograma, el detalle de cuándo se va a ejecutar cada acción. Puede modificarse, sí, según se requiera. El comité es quien lo aprueba, se modifica, por ejemplo, frente a la coyuntura, no se han brindado capacitaciones, dentro de los planes de capacitación se reestructura y por lo tanto se acoge al principio de razonabilidad, ¿no? Y se cambian las fechas y se ejecutan bajo las modalidades que han sido determinadas por el empleador, sea presencial, guardando el distanciamiento social y uso de equipos de protección, o en su defecto virtual, a través de las TICs. Luego tenemos lo que son los libros, que en este caso, si tengo un supervisor, el supervisor debe llevar un registro, no necesariamente un libro, pero si el empleador, para evitar tener un registro de hojas sueltas, enumeradas, foliadas, archivadas, puede dar un libro. Sí, puede hacerlo. Sin embargo, para el comité sí debe tener sus libros. En este caso, lo que exige la norma es que hayan dos libros, ¿no? Uno es el libro de actas del comité, que es el que lleva todos los meses el comité para poder agendar o colocar todos sus acuerdos, y una copia es entregada para los trabajadores, en este caso para los miembros del comité, y debe notificarse a través de sus representantes al empleador principal. Y por otro lado, el libro de actas, que es justo para el acto de elección del comité. Aquí va todos los registros de cómo se llevó a cabo la elección del comité. Tenemos por otro lado una pequeña modificación dentro del artículo 77 del reglamento, ¿no? Les precisé yo que había una modificación respecto a las capacitaciones y también esa disposición modificó pues al hiper. Ahora le determina hiper C, pues, sin embargo siempre es un tema de nomenclatura. Sin embargo sigue siendo lo mismo, pero han adicionado otros puntos, otros criterios de evaluación que sí son más detallados, ¿no? Que podría quedar muy subjetivo, pero ahora ya te limita o te delimita la cancha hasta donde yo puedo ingresar a realizar mi propia evaluación. Como por ejemplo, te dice, debes considerar todo tipo de actividad rutinaria y no rutinaria, e incluso aquellas de emergencia, aquellas que tú estás, que prevés que puedan ocurrir. Tienes que considerarlo. ¿Qué más nos dice? Considera todas las condiciones de trabajo, todos los factores de riesgo. Nos dice adicionalmente que incluyamos respecto al medio ambiente, donde nos desenvolvemos, donde laboramos. También, si es que el trabajador presenta algún tipo de discapacidad, si es que es vulnerable, si es que presenta factores de riesgo, para evitar, en este caso, tal como lo dispone el artículo 61 al 65 de la ley, donde nos precisa la protección de personas para la procreación, los trabajadoras gestantes, trabajadores con discapacidad, adolescentes. Luego, incluye también que dentro del hiper debe considerar, para poder elaborarlo o para poder actualizarlo, que considere la evaluación de los diferentes factores de riesgo, es decir, los monitoreos de los agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, que en la actualidad no se encuentran suspendidos, pero sí las auditorías se encuentran suspendidas durante el estado de emergencia. Luego tenemos la investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Frente a este caso, pues aquellas no conformidades deben pasar al hiper y ver
de tal forma que pueda evidenciar cuáles van a ser los controles para evitar que nuevamente ocurra un hecho o suceda nuevamente ello para los demás trabajadores. Luego tenemos que debe incluir también los datos estadísticos de la vigilancia de la salud, porque puede que exista algún ítem que esté conllevando a que un trabajador pueda salir afectado en su salud y concluya con una enfermedad profesional. Por tanto, debe evaluar el IPER por el puesto, por cada puesto de trabajo, elaborar elaborado por un personal competente, con experiencia sobre esta materia, que deba ser actualizado al menos una vez al año. Sin embargo, el empleador puede, en este caso como gestión interna, se mejora continuamente, ¿no? Todo documento es perfectible y por lo tanto, bajo la mejora continua deberá mejorarse constantemente. Luego tenemos que debe ser hecho en consulta con los trabajadores, con el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, pues, nos conlleva el proceso principal. Debemos identificar nuestros peligros, debemos evaluar cada uno de los riesgos y finalmente determinar los controles que están abocados u orientados a reducir los factores de riesgo para los trabajadores. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuál es el nivel de jerarquía que debo aplicar acá? Nosotros, o lo que ha dispuesto la disposición normativa es de que deban aplicarse una jerarquía de controles que en principio corresponde eliminar. Posteriormente digo, si no puedo eliminar este factor de riesgo, tengo que sustituirlo. Si a pesar de sustituirlo persiste el factor de riesgo, debo aplicar un control de ingeniería. Si no puedo aplicar un control de ingeniería, o si lo apliqué y aún persiste el riesgo, el factor de riesgo, aplico un control administrativo. Que en este caso cuando hablamos de un control de ingeniería, estamos hablando de guardas de protección, estructuras, controles, se puede decir, sólidos. Cuando vamos a hablar de controles administrativos, estamos refiriéndonos a barreras blandas, que en este caso estamos hablando de señaléticas, capacitaciones, procedimientos escritos de trabajo, entre otros documentos que pueden servir para poder ser aplicados al conocimiento de todos los trabajadores para reducir estos factores. Y finalmente tenemos los equipos de protección personal, que el empleador deberá dotar de equipos de protección al trabajador para que pueda ejercer su labor de forma adecuada. Aquí están los registros que habíamos conversado. Le refería. La disposición normativa nos precisa pues de que deben contarse con ciertos registros. El artículo 33 de la resolución ministerial, del decreto supremo número 05, que del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, nos precisa 8 registros. Sin embargo, la resolución ministerial número 050 nos delimita para la pequeña empresa que debe llevar 5 registros y 3 para la micro, pero es facultativo, ¿no? Puede llevar las 8 siempre que no sean de alto, si son de alto riesgo debe llevar los 8 registros. Y dentro de esas dos resoluciones ministeriales tenemos que la 050 2013 TR y 085 2013 contienen la información mínima obligatoria. Es decir, el empleador debe acoger el contenido y puede agregar, pero no restar información de la que ya se encuentra contenida aquí. Puede variar siquiera la posición de la estructura en sí, de los formatos, pero el contenido tiene que estar, porque es el contenido mínimo obligatorio. Y estos documentos son sancionables, ¿no? Si no tengo con esta información, eh, pueden sancionarme en este caso. Dentro de estos registros tenemos pues los registros de accidentes de trabajo, de exámenes médicos ocupacionales, de estadísticas, tenemos lo que son las inspecciones internas, los monitoreos de los agentes, lo que son inducciones, capacitación, entrenamiento, las auditorías. Y para el caso de la pequeña empresa o régimen general que no sea de alto riesgo, incluye pues la parte del seguimiento, que es monitoreo, inducción, entrenamiento, simulacros, entrega de equipos de protección. Y finalmente incluye el último documento que está referido a la evaluación del sistema de gestión para auditoría e inspecciones internas. Ahora, me pregunto a veces, nos consultan a veces, ¿cómo puedo hacer para auditar o para realizar una inspección interna? Pues me voy al documento, me descargo el documento de la resolución ministerial número 050-2013 y ahí tenemos una lista de verificación o un checklist en el cual usted dispondrá
o lo leerá, llega, lo descarga y verifica qué es lo que tiene y qué es lo que no. Y a todo lo que no tiene, debería implementarlo a efectos de reducir la exposición de factores de riesgos a nuestros trabajadores. Tenemos adicionalmente que dentro del plan debe considerarse pues el número de trabajadores, pero en este caso hablamos del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID. Ya lo dije, todo empleador debe presentar este documento, ¿no? Y en principio ese documento debe ser elaborado por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, luego se envía al comité o al supervisor y este es quien lo aprueba en un plazo de 48 horas, de acuerdo a los 7 lineamientos que hemos visto hace un rato, y además debe incluir el número de trabajadores, el nivel de riesgo, en este caso de exposición al COVID, las características para la vigilancia, la periodicidad de la aplicación de las pruebas y de corresponder, las medidas a implementar respecto a practicantes, visitantes o proveedores. Y sobre este último punto, pues habíamos conversado que el empleador no solo debe considerar a sus trabajadores, sino de aquellas otras personas que se encuentren, en este caso como practicantes y visitas, deberá considerar las medidas preventivas correspondientes. Por lo tanto, si tiene un tercero, un contratista, deberá exigir que cumpla con las obligaciones tal como él está cumpliendo. Y sus registros tienen que ser digitales o pueden ser físicos. Y los medios escritos deberán ser a través de hojas sueltas, foliadas, documentadas. Y esas son las principales medidas respecto a lo que son las medidas de protección del comité, ¿no? Para ello tenemos pues el uso de mascarillas, cuando corresponde, de acuerdo a la actividad, guantes, que deba realizarse un lavado de manos efectivo, utilizar adecuadamente nuestra mascarilla, desecharla después de utilizarla, guardar como mínimo un distanciamiento social de al menos 1 metro de distancia para evitar el contagio. Cuando voy a toser o estornudar, corresponde de que coloque mi antebrazo para poderme proteger, ¿no? Para poder proteger a los demás o utilizar pañuelos y botar o desecharlo en un lugar destinado para este fin. Lavarnos adecuadamente de manera frecuente nuestras manos por un lapso de aproximadamente mínimo, bueno, un lapso mínimo de 20 segundos, y haciendo una forma adecuada tal como se nos ha explicado o se nos debe capacitar, o bajo ciertos documentos que deben ser pegados como una infografía, una ayuda de cómo lavarme las manos de forma eficiente, iniciando desde la parte de las palmas, los dedos, detrás de la propia mano, los pulgares, las uñas, la muñeca, y luego pasamos a enjuagarnos. Las señaléticas, tal como le digo, frente a los lavabos que deben considerarse, mantener un distanciamiento cuando corresponda y realizar el proceso de desinfección, que corresponde en este caso podría ser antes de iniciar los procesos o las labores, al mediodía antes de iniciar la segunda jornada. Para ello, el médico ocupacional deberá hacer llenar a todos los trabajadores que ingresen a laborar la ficha sintomatológica que respecta a una declaración jurada que acredita sus últimos 7 días cómo ha vivido, si es que ha presentado síntomas o no. Si hay un caso sospechoso, deberá hacer seguimiento. En este caso, el médico tratante, deberá tomar temperaturas e identificar si pertenece al factor de riesgo o al grupo de riesgo. Para ello, vamos viendo el parte del procedimiento inspectivo. Dentro del procedimiento inspectivo, es decir, ya hemos mostrado toda la parte, toda la estructura que corresponde a la MIPE. Ahora vamos a ver cómo nos fiscalizan, cómo nos van a fiscalizar. En principio, surge por denuncia o por decisión interna, ¿no? Ahora, una vez que tengo una denuncia, una decisión interna, una solicitud, se genera una orden, puede ser genérica o concreta. Genérica es cuando envía un rubro determinado, por ejemplo, construcción. Si es concreta, determina quién es la persona que se va a fiscalizar, la persona jurídica o persona natural. Luego tiene lo que es que se asigna un inspector y el inspector tiene un plazo de 10 días para realizar sus actuaciones inspectivas. Una vez que realice su primera actuación inspectiva, corresponderá un plazo de 30 días para poder cerrar con
un informe cuando no se ha infringido ninguna disposición normativa o en su defecto con una acta de infracción cuando ya se vulneró el derecho de los trabajadores. Algunos aspectos que se van a considerar para inspeccionar son las condiciones propiamente de seguridad, las medidas de prevención, de protección contra incendio, el uso de la entrega o la dotación de equipos de protección, las medidas básicas de seguridad, señalización, lo que son riesgos, entre ellos eléctricos, la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ya hemos visto, que son los 8 registros, la política, el IPER, el mapa de riesgo, entre otros documentos que son importantes. Hay que precisar que existen 3 tipos o 3 niveles para la tipificación de la infracción, que son leves, infracciones graves e infracciones muy graves. Pero antes de que, mejor dicho, en un proceso instructivo, tenemos 2 tipos de infracciones, las subsanables, que pueden ser mejoradas, en este caso ya se levanta la observación y ya no me sanciona. Sin embargo, hay algunas que son insubsanables y por lo tanto conlleva a una acta de infracción o una paralización, en este caso de la actividad. Por ejemplo, no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sería una infracción de tipo grave. Superar los límites de exposición es una infracción muy grave. Entonces, si nosotros vamos o trabajamos bajo este supuesto de que en este caso no tengo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como una MIPE, yo me voy a mi tabla de infracciones. Si es que el día de hoy tengo, por ejemplo, una visita de un inspector y me exige tener un sistema de gestión y no lo tengo, entonces si yo soy una microempresa que tiene hasta 10 trabajadores, yo digo, tengo una infracción de tipo muy grave. La infracción sería de 2.924 soles para la microempresa. Para la pequeña empresa, el no tener un sistema de gestión conllevaría, en este caso que tenga hasta 50 trabajadores, podría conllevar una sanción de hasta 11.825 soles. Entonces, ya por default tenemos también, le mostramos para el caso de las no MIPE, pues como es un tipo de infracción no grave, si tengo hasta 100 trabajadores, pues la sanción por no contar con un sistema de gestión será de 49.708 soles. Entonces, frente a ello, lo que buscamos básicamente es evitar que se llegue a ese tipo de sanciones. Por tanto, el empleador debe ser diligente y en consecuencia se evitarán todo tipo de sanciones. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Vamos a absolver unas consultitas algunas preguntas que nos han enviado. Sí, muy bien. Vamos a dejar de compartir este documento. Y pues tenemos Jessica Guaraca, nos consulta. ¿Los monitoreos deben ser necesariamente por empresas certificadas? ¿Puedo realizarlo yo mismo? La norma no ha precisado, no ha sesgado quién debe realizar los monitoreos. No se encuentra precisado totalmente. Sin embargo, debe realizarlo un profesional competente, una persona que tenga el expertise, la experiencia, que haya sido capacitado, entrenado para este fin, ¿no? Gerson Díaz nos consulta, ¿qué situaciones mínimas de emergencia deben contemplar? En este caso, por ejemplo, ¿qué hacer en caso de un siniestro, un incendio? ¿Qué debemos hacer? Entonces, eso debe incluir dentro de tu plan de contingencia. ¿Qué ocurre si es que trabajas con, de repente, un gas? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso considéralo dentro de tu plan de contingencia. Tenemos a Adrián Gadea, nos consulta. eh, ¿Puedo mantener un solo libro del del proceso electoral y acta junta? La disposición no precisa que sean 2 libros, ¿no? Uno para el proceso y el otro libro para los acuerdos propiamente del comité, sin hecho de que consten la acta de instalación en los 2 documentos. Paul Reyes nos consulta, dice, el empleador, ¿qué debe hacer el empleador si convoca a elecciones a los trabajadores para que elijan a sus representantes y los trabajadores no nombran o eligen representantes para el comité? Este supuesto pues ya se ha visto en reiteradas oportunidades y pues el empleador tiene que, en este caso,
llegar a un acuerdo con los propios trabajadores a efectos de que puedan postular y puedan llamarse a elecciones y pueda desarrollarse de forma apropiada, en este caso, la elección del comité. Jonathan Chávez nos consulta, ¿el responsable es quien convoca, quien elabora y es quien aprueba el plan COVID? A ver, corresponde en este caso, eh, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es quien elabora el documento. Una vez que se elabora este documento, es enviado al comité. El comité en un plazo de 48 horas o el supervisor en un plazo de 48 horas lo aprueba y genera un acta. Esta acta es enviada o anexada al plan. El plan se presenta a la empresa, lo que es al correo empresa@minsa.gov.pe. Con ello se entiende como registrado. El empleador tiene un plazo de 24 horas para anexar o para entregarle una copia de este plan a todos sus trabajadores. Y en adición, quien debe hacer el seguimiento oportuno es el servicio de seguridad y adicionalmente el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos a Harold Osorio, nos consulta, ¿son obligatorios las 4 capacitaciones mínimas al año, independientemente de la duración del proyecto? En este caso, lo que debe ser proporcional, ¿no? Si yo tengo si yo voy a contratar a un trabajador por todo el año, entonces corresponde que brinde las 4 capacitaciones, pero ello responderá también a tu plan, a tu programa, de acuerdo al tipo de proyecto que tengas, o de repente si es obra, tiene otro trato. ¿Por qué? Porque tiene otra disposición normativa. Carmen Lara consulta. eh, con respecto al simulacro, salió una normativa que suspendía los mismos. Entonces indica que no puedo realizar internos o sí. En este caso, simulacro estaba suspendiendo un simulacro de sismo. Sin embargo, existen otro tipo de simulacro que podría ser aplicado, ¿no? De repente de manejo, qué hacer si mi máquina se incendia, si manejo un montacarga, cuál es el simulacro, qué voy a hacer, qué voy a seguir. Existen otros tipos de simulacros que no necesariamente abocan a tantas personas, ¿no? Lo que se busca es evitar que muchas personas confluyan a un solo sitio. Y es por eso ese dispositivo. Juan Liñán pregunta, ¿bajo qué circunstancia se considera a alguien como trabajador de la empresa? ¿Se incluyen también quienes laboran por recibos por honorarios? Eso lo precisé en la misma ponencia hace un momento. Corresponde, pues, en este caso una persona por recibos por honorario, no sería un trabajador propiamente. Ahora, puede que bajo el principio de primacía de la realidad, pueda que sea un trabajador en realidad, o sea, que el empleador le haya puesto una hora, que ingrese a una determinada hora, lo sanciona, le da una remuneración. En este caso, en este caso son indicios de laboralidad y por lo tanto correspondería que el empleador lo pase a planilla, ¿no? Ahora hay que revisar si en realidad no son o si son trabajadores, pero eso será determinado a través de una inspección. Luego tenemos, los inspectores de SINAFIL piden 2 documentos, el plan del COVID y el protocolo para el COVID. En este caso, lo que señala la norma es un plan. A ver, ¿qué es lo que nos refiere la resolución ministerial 448? Que debemos tener un plan. Sin perjuicio de ello, debemos acotar lo que dice esta resolución, pero en adición debemos incluir lo que refiere un protocolo sectorial, que debo anexarlo e integrarlo. Corresponderá a un documento y se solicitará, en este caso, un documento que acredite la aprobación o que se haya entregado a todos los trabajadores, ¿no? Ana Aguilar consulta, la ficha sintomatológica, ¿con qué frecuencia se debe llenar? En realidad debe ser llenada al principio, al ingreso de obra, sin embargo, al inicio de la actividad, sin embargo, por parte de la gestión interna, puede ser tomada cada cierto tiempo para realizar los monitoreos y seguimiento pertinente. Es determinada como parte de una gestión interna. Elizabeth Limaya nos consulta, ¿qué monitoreo es obligatorio en el estado de emergencia? ¿Quiénes lo brindan? La norma ha precisado, pues, monitoreos para agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, pero frente a ello deberá ser priorizado a través dentro del plan. Si yo tengo trabajadores expuestos a ruido, pues es obligatorio realizar el monitoreo de ruido. Si tengo defecto o exceso de iluminación, monitoreo de iluminación. Si tengo exposición a vapores, a gases, monitoreo para tales fines. Entonces, dependerá de cada factor de riesgo al cual estoy expuesto. Y si en este caso, si existen trabajadores expuestos a estos factores.
y cuáles van a ser los controles que debo determinar. ¿Quiénes lo brindan? En este caso, hay empresas que cuentan con los equipos que pueden realizarlo. Además, como lo refería al inicio de resolviendo las consultas, la norma no ha delimitado específicamente si tiene que ser alguna persona, alguna empresa en particular, sino que podrían ser realizadas por personal competente en este caso, ¿no? Tenemos a Karina Seminario que nos consulta. ¿Cada qué tiempo se utiliza el plan, se actualiza el plan COVID? El plan COVID deberá actualizarse siempre que cambien, pues, por ejemplo, las condiciones de reingreso al trabajador por disposición normativa o en su defecto, en caso de que cambien las condiciones las condiciones de reincorporación del trabajo, ¿no? Pero eso ya quedará a criterio. En ese caso se encuentra dentro, a ver, está dentro del artículo 2 de la resolución ministerial 448, cuáles son las excepciones en las cuales sí o sí debe actualizarse. Eh, Te doy el alcance de ese artículo para que puedas revisarlo de modo más conciso. Brandon Osorio nos consulta. Cuando la obra ya está en la última etapa, ¿es necesario el hiper o hiper C? El hiper C es obligatorio desde el inicio al fin de una obra. Por lo tanto, en cualquier parte del proceso puede exigirse ese documento. Inclusive, si existe un accidente de trabajo posterior a que ocurra, tiene la autoridad inspectiva hasta 4 años para poder exigir cierta documentación. La documentación, ¿no? Richard Venero consulta. ¿Es obligatorio que cuenten con un comité técnico de seguridad y salud? A ver, aquí estamos en construcción civil. Construcción civil ha determinado de que el empleador que cuente con 2 o más contratistas deberá implementar un comité técnico, pero para ello habría que revisar cuáles son aquellas características necesarias para poderlo implementar. Si no llego a este perfil, entonces no se me vuelve obligatorio, pero para ello les sugiero revisar el artículo, recuerdo que es el artículo 43 del Decreto Supremo número 011 del año 2019. Este decreto supremo fue emitido por el Ministerio de Trabajo. Revisemos este artículo que nos habla respecto a este comité técnico y en ese supuesto sí debe aplicar. Si no calza en este supuesto, por lo tanto, no corresponde. Es decir, si yo no tengo 2 contratistas, no hay necesidad de un comité, no se vuelve obligatorio. Sin embargo, si cumplo con este requisito, con este tipo, debo implementarlo. Caso contrario, sería una infracción a la disposición normativa. Muy bien, esto ha sido todo conmigo. Les agradezco su participación. Nos encontramos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego y que tengan una bonita tarde o un bonito día. Hasta luego.